El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del verso 14 al 23. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y destruirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos y hermanos en la fe. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su amigo y hermano en la fe, Fausto Pélico. Dios nos permite nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes y juntos así poder meditar el Evangelio que corresponde a este día. El Evangelio finaliza diciendo: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. Satanás está en contra de Jesús. Satanás era un ángel. Recuerde que el nombre era Luz Bella, pero se rebeló contra el Señor y se puso en contra del Señor. Jesucristo, para muchos, oiga bien, Él viene a ser motivo de gozo y alegría, mientras que para otros es motivo de división, porque no quieren aceptar su mensaje. La pregunta es: ¿estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo? ¿Estamos con el Señor o estamos en contra? Muchas veces decimos: sí, yo estoy con el Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero el resto de días, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica los demás días, que solamente el día domingo participa, persevera en la Santa Eucaristía? ¿Y los demás días dónde quedan? Hay personas que dicen: yo creo en Jesucristo, yo sé que Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren bautizar a sus hijos? ¿Por qué no creen en la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo? ¿Por qué no dejan que los niños realicen los sacramentos? Hay muchos que dicen: no, 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 es que todo es lo mismo, todo es igual. No, no es lo mismo, no es igual. Jesucristo edificó su iglesia. Jesucristo dejó a Pedro como pastor de su iglesia, pero que muchos no lo aceptan y según se llaman cristianos evangélicos. Supuestamente dicen estar con Cristo,
pero a la hora de los sacramentos, ¿en dónde están? Están en contra. Y por eso el Señor claro lo dice, el que no está conmigo, dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. ¿Quiénes son aquellos que están en contra? Son aquellos que protestan, son aquellos que no están de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo. Son aquellos que se ponen en contra del Señor, enseñando otra enseñanza a la cual Jesús no la dejó. El Señor Jesús dejó su doctrina y esa doctrina está y permanece y seguirá dentro de la Iglesia Católica. Pero aquellos que no están con Cristo son aquellos que se han salido, son aquellos que se han alejado. Por eso para muchos, oiga, Él viene a ser motivo de gozo y alegría, mientras que para otros es motivo de división, por no aceptar su mensaje. Y por eso el apóstol San Pablo en la carta segunda de los Corintios, el apóstol San Pablo en segunda de Corintios capítulo 6, en el verso 14 nos lo viene a explicar. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros no nos debemos de juntar con aquella gente que está en contra de Jesucristo, en contra de su mensaje, en contra de su enseñanza. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo en segunda de Corintios capítulo 6, en su verso 14. Dice, no se emparejen, no se junten con aquellos, dice, que van rechazando a Jesús. Oiga bien, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que pueden estar juntos la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? Saquen sus conclusiones ustedes. Saquen sus conclusiones. ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? El apóstol San Pablo nos lo explica claramente que no nos debemos de juntar, no nos debemos de juntar con los que rechazan a Jesucristo, rechazan la fe. ¿Quiénes son los que rechazan la iglesia? ¿Quiénes son los que rechazan el bautismo? ¿Quiénes son los que rechazan las imágenes? ¿Quiénes son los que rechazan? Hay muchas, muchas enseñanzas. ¿Quiénes son los que rechazan? Al rechazar la enseñanza es rechazar a Jesucristo. Y por eso debemos de tener mucho cuidado, porque la iglesia nos invita a la preparación, a la catequesis, al estudio bíblico. La iglesia nos llama, la iglesia nos invita para que nosotros participemos, para que nosotros nos formemos de la palabra, para que así nosotros vamos a ir conociendo la verdadera doctrina, la sana doctrina de Jesucristo, y que no nos juntemos, ¿sí? No se emparejen, dice el apóstol San Pablo. Y él nos da un consejo. Fíjese bien, el apóstol San Pablo hace un ruego que se pongan todos de acuerdo y que se acaben las divisiones. Que se acabe. ¿Cómo está Satanás con Cristo? Dividido. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar, porque quiso rebelarse en contra del Señor. Y el apóstol San Pablo dice, hace un ruego, diciendo que todos se pongan de acuerdo. Oiga cómo lo dice la carta del apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, en su verso 10, dice así: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones.
que se encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Que nos pongamos todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe, me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo o yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por Cristo o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Es un ruego que nos hace el apóstol a que debemos de terminar con las divisiones. Debemos de terminar, dice, de ser aquellas personas que protestan en contra de la sana doctrina. Son aquellos que protestan en contra de Jesucristo. Y se llaman ser cristianos, se llaman ser de Cristo, seguidor de Cristo. Se llaman ser profetas, evangelistas. Pero ¿qué pasa? ¿Están con Cristo o están en contra de Cristo? Cuando dicen, Jesucristo no fundó una iglesia, Jesucristo no dejó una iglesia. ¿Están con Cristo o están en contra de Cristo? Que los niños no se pueden bautizar, los niños no se deben de bautizar porque ellos no tienen uso de razón, porque ellos no saben lo que van a recibir. Hay que dejarlo que tenga uso de razón. Eso no lo dice la Biblia. ¿Están con Cristo o están en contra de Cristo? ¿Que para qué me voy a confesar yo con un hombre que es peor pecador que yo? Dice. ¿Están a favor de Cristo o están en contra? Porque el mismo Señor ha dejado a sus embajadores, a sus representantes, para perdonar los pecados. Pero cuando una persona no cree, es porque está en contra de Jesucristo. Y es por eso que la palabra nos viene a enseñar a nosotros que nosotros debemos de participar, conocer y defender nuestra fe. Y por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice que no debemos de juntarnos con aquellos que van rechazando a Jesús. Eso es lo que dice el Señor. No se emparejen con los que rechazan la fe. Podrían unirse la justicia y la maldad. Podrían convivir la luz y las tinieblas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? ¿Qué, qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo. Habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio, oiga, por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Por eso hoy el Evangelio nos lo enseña claramente y lo dice. El que no recoge conmigo, desparrama, porque el que no está conmigo está contra mí. Y eso por eso hoy el apóstol San Pablo no quiere que nosotros entremos en comunión con los demonios, con los paganos, con aquellos que no conocen, que no saben y que no tienen temor de Dios. Oiga cómo lo dice Primera de Corintios, lo que estábamos leyendo la primera carta a los Corintios. Capítulo 10, perdón, verso 20. Oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 20. Dice así. La palabra que viene a enseñarnos de esta manera.
Dice Primera de Corintios 10:20. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Por eso debemos de apartarnos. Por eso debemos de fortalecernos y perseverar en la iglesia de Jesucristo. Dice así, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Que no nos emparejemos, dice la palabra. Que no nos juntemos con aquellos que van rechazando a Jesús. Y es por eso que el Señor nos hace la invitación. Por eso el Evangelio lo dice. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Y el Señor es claro en decir, el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Y por eso el profeta Jeremías en su capítulo 7, en el verso 23, dice, escuchen mi voz, dice el Señor. Oiga, lo que les mandé, más bien fue esto. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En el tiempo que estamos viviendo, hay muchos que ya no quieren escuchar la voz de Dios. Hay muchos que se hacen el oído sordo para la voz de Dios, para la palabra de Dios, para la predicación, para el evangelio de cada día. ¿Y qué dice el Señor? Dice, lo que les mandé más bien fue esto. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado, me dieron la espalda y me volvieron la cara. Eso es lo que hoy se vive en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente le ha dado la espalda al Señor? Pero cuando vienen las necesidades, los problemas, las persecuciones, queremos que Dios se manifieste en ese mismo instante. Queremos que Dios nos ayude en ese mismo instante. Pero, ¿qué pasa? Muchos están viviendo su vida en el libertinaje, en los placeres de la carne. Y hoy el Señor hace esta invitación a través de su palabra. Si usted no recoge con el Señor, usted está desparramando. Si usted no está con el Señor, usted está en contra del Señor. Está en contra del Señor cuando protesta, cuando no obedece. Hebreos hace la invitación a que no debemos vivir en la fornicación. Hebreos dice que es importante que todos se alejen de la fornicación, porque la fornicación es un pecado, porque vivir en la fornicación es darse licencia, es ser licencioso, dice la palabra de Dios. Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal, porque Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Si estamos con el Señor, ¿por qué no nos hemos comprometido todavía? ¿Por qué no hemos querido recibir los sacramentos? La palabra de Dios nos lo hace la invitación. Por eso dice, pero ellos no me escucharon. ¿Cuánta gente hoy no quiere escuchar al Señor? ¿Cuánta gente hoy prefiere oír música, prefiere ver otras cosas, pero no escuchar la palabra del Señor? Por eso lo dice, pero ellos
no me escucharon, ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado, me dieron la espalda y me volvieron la cara. Desde el día en que saqué a sus padres de Egipto hasta el día de hoy, les he mandado continuamente a mis servidores, los profetas, pero tampoco ustedes me oyeron ni me hicieron caso, y endurecieron su cabeza y portaron peor que ellos. Puedes decirle todo esto, pero se harán los sordos. Oiga, puedes llamarlos, pero no te responderán. Diles entonces esto: esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios, ni ha querido aprender la fidelidad, ha muerto, ha desaparecido de su boca. La fidelidad ha muerto, ha desaparecido de su boca. Córtate tus cabellos largos y tíralos entona sobre los cerros pelados una lamentación, porque Yahvé ha despreciado y rechazado hasta esta generación a la que borraré. La palabra de Dios hoy nos hace una explicación cómo nosotros debemos estar con Cristo, cumpliendo su palabra, obedeciendo su mandato. Pero ¿qué pasa? Muchos rechazan. Por eso, Jesucristo para muchos, Él viene a ser motivo de gozo y alegría, de felicidad, mientras que para otros es motivo de división por no aceptar su mensaje. Así que pidamos a Dios que el Señor nos ayude en este hermoso día, en esta semana que el Señor nos ha permitido. Pidamos a Dios que Él nos regale ese entendimiento, que Él nos regale esa sabiduría para poder llevar a la práctica su palabra, para así podernos alimentar cada día y compartir el Evangelio para que otros fortalezcan su fe, para que otros no abandonen la iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad, que es la casa de Dios, pilar y base de la verdad. Es así pues que pidamos mucho al Señor por cada uno de nosotros, incluirnos en sus oraciones para que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día, y pues que Dios nos dé su sabiduría y su entendimiento. Nos encomendamos a Él diciendo en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.